Hablar de una cancelación no es fácil, sobre todo si hay poca información al respecto de la misma. Estoy hablando del mod versus Cassandra, mod que fue cancelado y terminado. Hago este video con el fin de informar más al respecto. Nunca estoy invitando a acosar, acusar o atacar a nadie. Este video es diferente a los que seguramente ya has visto en YouTube hablando de este mod, ya que soy una fan de Rayman y estuve al tanto de muchas cosas, y aún así puedo fallar, por lo que comentaré todo lo que vi en sus directos, historias en Instagram, en la pestaña de comunidad en su canal de YouTube y un Twitter eliminado, ya que son las únicas fuentes confiables. Bueno, excepto ese Twitter. El inicio de todo lo recuerdo. 3 días después de que el mod de Cassandra fuera lanzado en Games Banana, Rayman fue brutalmente atacado por el chi de Picandra y por el tema que se manejó en el videojuego Pico School de 1999. La noticia para mí fue relevante, siendo honesta no pensé que le caería tanto hate. Rayman en su nuevo Twitter vuelve a afirmar que se rebajó al nivel de los haters siendo ofensiva en todo momento, o al menos en la mayoría de los casos, y lo comprendo, tal vez hubiera reaccionado así. Luego, en su Discord, hizo una clase de juego con la palabra insultante para personas de color oscuro, así es, la palabra con N. Eso llegó a oídos de Baby Panzu, creador de Carol, lo malinterpretó y atacó a Ray. Desconozco cuáles fueron las redes en que se hizo la discusión. La cosa es que Colsan, creadora del FNF HD, va a apoyar a Panzu. No se crean, más de uno andaba perdido a este punto de la historia, y para rematar esa confusión, llega Speed, el que usa Nopal para la miniatura de sus videos y tergiversa la información manchando aún más a Rayman. Al final, Rayman explicó a Panzu y a Colsan lo que realmente quiso hacer, y los tres quedaron en buenos términos. Dato curioso, Rayman es de descendencia afrolatina, y si se lo preguntaban, sí, él rompía en llanto en plenos directos. Yo estuve presente y él lo reafirma en su nuevo Twitter. Las aguas se medio calmaron porque ya saben, no dejaron en paz a Rayman, pero él subió su cover de Madness y llegó la controversia con más preguntas que respuestas. Una de sus amigas en línea la acusó por enviarles cosas raras o algo así en contra de su voluntad. No sé en verdad qué sucedió, fue muy raro esto, pero todo se resolvió por el privado. No digo el nombre de la persona para no meterme en problemas. Pero todo se resolvió en privado, así que si saben quién es, por favor, déjenla en paz. Neo Cassandra. La polémica que no me vi su transmisión porque creo que no llegué a tiempo porque no hubo un stream del tema. Lo que sé es que en su antiguo Twitter tuvo que salir a decir que dejen en paz a las personas que están detrás del Neo Mod, ya que solo pusieron ese personaje en canon dentro de su historia, incluyendo de que ella es la ex de Boyfriend, de Neo Boyfriend. Desconozco si esa idea de que sean ex sigue en pie dentro del Neomod, ya que no he conseguido ninguna información al respecto. También la acusaron de hacer no por de menores de edad, ya que recordemos que él sabe dibujar, pero esta es una de las cosas que más le desagrada hacer. Pero al parecer la funa fue fuerte, gracias a que es malo explicando cosas. Creo que influenció un poco sobre la película Luca y los cómics que retuiteaba en su antiguo Twitter, pero no profundizaré ya que no quiero hacer mención de algo que no vi en su totalidad. Otras funas que no llegaron a Instagram o a YouTube fue basarse en ciertos movimientos de algunos personajes, cosa que es algo tonto ya que recordemos que hay mods que son literalmente un recolor, que no puso el lenguaje inclusivo en inglés que es la X, o esa donde alguien le dijo que su música no era buena, pero él ya sabe eso y lo dijo en un tweet, pero ninguna fue lejos, afortunadamente. Lo que sí me parece inaceptable es que al parecer muchas personas adultas la estaban atacando. Sí, personas adultas. Aunque todos sabemos que mentimos nuestra edad por la internet, así que afirmar que todos eran adultos es muy difícil. Pero si en verdad eran adultos, espero que no sean esas personas que se la pasan reenviando ese mensaje de que somos la generación que nos estamos yendo, éramos únicos y especiales, escuchábamos a nuestros padres y bla 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 bla. Sé que esto nos suena muy familiarizado del mod de Cass, pero no por nada hizo la canción Misplacement, ¿lo dije bien?
canción que usa para liberarse de su presión dentro de todos esos malentendidos. Créanme, rogué para que Raymond no cancelara su mod en esos momentos. Tiempo más tarde salió el cover de King en símbolo de que todo estaba bien y que seguiría adelante, pero no fue sino hasta el cover de Good Enough que fue su frustración ante tanto acoso y decidió cancelar el mod, justo cuando en su Instagram publicó que la semana 2 saldría pronto. Raymond sabía que había un fan que esperaba una respuesta y como odia las historias inconclusas, subió a su canal de YouTube Last Call, en donde Cass decide hacerse la automorición con un disparo en la cabeza, y luego está su mensaje en Instagram diciendo un resumen sobre el acoso y el estrés que la condujeron a esta decisión, sin mencionar que uno de sus amigos más cercanos se vio afectado también, no sé cómo, pero se vio afectado. Tal vez su comportamiento en muchas ocasiones no fue la mejor, y lo digo, pero ya se ha disculpado e intentará mejorar. Él no pide que lo comprendan, solamente ni que lo perdonen, solamente que lo dejen en paz. Solo porque Cass esté muerta no significa que deban parar los dibujos o algo así. Si quieren hacer dibujos, animaciones o lo que sea relacionado a este mod, lo pueden hacer libremente. Raymond, por su parte, va a seguir haciendo nuevos mods, así que si pensaste por un momento que Raymond dejó la comunidad de Friday Night Funkin', están muy equivocados. Ahora, imitando a Candle, ya conoces todas estas funas, la más complicada de todas, final triste pero su legado continúa, y en inglés es una rima confusa. Gracias a todos por ver este video, lamento de que no tenga más pruebas para respaldar lo que dije, pero es que en verdad nunca pensé hacer este video. Pero chicos, dejen a Raymond en paz y a sus amigos también, ya han recibido muchas cosas malas de la gente, solo quieren hacer un borrón y cuenta nueva. Lo del mod de Cassandra en este canal aún no ha concluido, porque el próximo video de Cassandra será sobre su lore cancelado. Pero luego de subir otro contenido que no sea de este juego, gracias por su comprensión. Síganme en mis redes para estar al tanto de muchas cosas, incluyendo mi actividad de YouTube, en mi Wattpad por si quieren leer buenas historias creadas por mí y por otros usuarios. Y hasta la próxima, Starlitos.